Muy buenos días, mi nombre es Misael David Rodríguez de la materia de Mecánica para la Automatización del grupo octavo C de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Bueno, en el siguiente video explicaré cómo hacer un diseño de una leva de 3 detenimientos para mover un seguidor. Posteriormente, aquí tenemos los datos que debe de tener nuestra leva. Bueno, primero dice que debe de comenzar de 0 a 2.5 pulgadas en 40 grados. Debe hacer un detenimiento durante 100 grados, luego hacer una bajada de 1.5 pulgadas en 90 grados y luego realizar otra bajada de 1 pulgada en 30 grados. Lo que sobre es el detenimiento en el resto del movimiento, que es lo sobrante. Bueno, esta se debe hacer en un ciclo total de 10 segundos. Y debemos de utilizar la función seno modificado. En lo siguiente debemos de obtener el diagrama de desplazamiento, velocidad y aceleración. Bueno. Posteriormente, esta es la leva que se va a realizar. Como pueden observar, este es el diseño. Sin embargo, para realizarla debemos de activar complementos de SolidWorks como primer punto, luego activar SolidWorks Toolbox y debemos de configurar en leva. Aquí ya tenemos configurado esto y aquí se hace la configuración de la leva. Bueno, las unidades se tienen que tener en pulgadas, el tipo de leva tiene que ser circular. Ahí está la lineal y está la circular, pero nosotros optamos por la circular. De tipo de empujador debe ser de traslación y el diámetro del empujador debe ser de 0.5, el radio inicial de 3.5 y el ángulo inicial de 0 grados. Este es con sentidos de las agujas del reloj. Bueno, posteriormente debemos de agregar los movimientos. Aquí en este apartado se agregan los movimientos. Posteriormente, estos son los movimientos que debe de tener. Aquí tengo una captura de los que ya se ha programado, el seno modificado. Como podemos ver, aquí tiene un radio inicial de 3.5 y un ángulo inicial de 0 grados, pero se los explicaré de una manera gráfica mejor. Ok. Utilizando la referencia que ya se ha programado, esto se cambió. Ok. Bueno, utilizamos la referencia que ya teníamos anteriormente. Debemos de obtener la misma. Bueno, primero debemos de hacer todo esto. Debemos de programar esto. Ya que esté esto, le vamos a hacer los movimientos. Y como aquí podemos ver, tenemos los movimientos del radio inicial. El radio inicial de esto es de 3.5, que ya se ha programado en el anterior. El seno, aquí se debe de utilizar el seno modificado. Esto, ¿cómo se lo puedo agregar? Puedo tomar esta opción y aquí puedo agregar la parada, los tipos de movimientos que quiero que se haga, y aquí se utiliza el seno modificado. Posteriormente también se agrega un radio inicial. Digamos, si seleccionamos el modificado, podemos agregar el radio inicial, que posteriormente nosotros es de 3.5. Sin embargo, el que tenemos es de 0 a 2.5 pulgadas. Se le agrega eso y se hace la suma del radio inicial de 3.5 más las 2.5 pulgadas, da un total de 6 de radio inicial con un grado de 40 grados. Y posteriormente así se van agregando los demás. Luego se agrega una parada, que se agrega de la siguiente manera: solamente se le agrega el movimiento en grados y posteriormente se siguen agregando las demás con las siguientes características. El seno modificado, aquí como vemos es de 1.5 y se le suma el que ya el grado que tiene anteriormente. Bueno, aquí en estos son de las bajadas. Posteriormente se hace la resta de 1.5 de A6, le quitamos los 1.5, nos queda
de bajada de 4.5 en 90 grados, y aquí a los 3.5 restantes, a los 4.5 restantes nos queda un menos una pulgada, nos va a dar 3.5 en un ángulo de 30 grados, y por consiguiente la última parada debe de ser del resto de los grados, ya que sabemos que un círculo tiene 360 grados y que son 100 grados, y aquí debe decir en movimiento 360 grados cerrado. En la creación aquí debemos de modificar esto. Aquí, como podemos ver, tenemos un diámetro externo y espesor de pieza que dice 12, conveniente de 12 pulgadas. Este es del seno modificado. Como nuestro radio inicial es de 6, por ende nuestro radio el total debe de ser de 12. El diámetro y longitud del cubo de leva debe de ser de 2.5. El diámetro y longitud de la leva es de ambos lados, porque se aplica de ambos lados, de 1.5. Y por ende en el radio de redondeo y chaflán, que es lo que lleva en esa parte de 0.25. Un diámetro de taladro pasante es lo que va a pasar en medio de la leva, que debe ser de 1. El tipo y profundidad de pista debe ser por todo y debe de estar en incremento regular, incremento angular, seleccionado esa opción 1. Aquí superficie de pista interna, aquí no se selecciona. Luego de esto le damos crear y se creará la leva. Cuando se haya creado la leva le damos finalizado. Bueno, y posteriormente a todos esos datos agregados se nos va a crear este tipo de leva, como lo podemos ver acá. Se agregará este tipo de levas. Posteriormente debemos de guardar esta pieza y debemos de iniciar uno nuevo, y será el de ensamble, y tendremos el de ensamble, perdón, y es el que está aquí, y tendremos esto. Para que nosotros podamos llegar a esto, cuando abramos esa ventana de ensamble, nos vamos aquí y nos vamos a insertar componentes, y desde esta parte de aquí vamos a insertar la leva que ya se ha realizado, y posteriormente ya se tenían el seguidor y la base, y solo se agrega. Se pone la base y debemos de ordenar correctamente nuestra leva para que podamos hacer nuestro ensamble. Bueno, posteriormente se tiene así de la siguiente manera. Bueno, ya que se ha agregado se tiene ya el ensamble de la leva, como podemos ver. Ahora bien, estamos en el estudio de movimiento de nuestra leva, y debemos de hacer lo siguiente. Bueno, el análisis será con respecto a 10 segundos. Primero debemos de agregar nuestro motor rotativo. Ok. Debemos de poner la ubicación de nuestro motor. Tenemos que es con respecto a las manecillas del reloj y conforme a la base. Ahora bien, debemos de cambiar las revoluciones por minutos. Colocaremos 2 por pi entre los 10 segundos. Esto nos dará los resultados en radianes sobre segundos. Ahora bien, le damos aceptar y debemos de calcular el estudio de movimiento, y como podemos ver está calculando en 10 segundos. Ahora bien, necesitamos necesitamos ver la gráfica, y vamos a seleccionar las características de desplazamiento, velocidad y aceleración. Vamos a ver el desplazamiento, que es un desplazamiento lineal. Debemos de seleccionar con respecto al seguidor conforme al tiempo. Damos ok.
Ok, dice que nos falta algo. Dice que debemos de eliminar. Selecciona, nos hace falta seleccionar el eje. Y este es en Y. El de acá no era. Faltaba el componente Y. Ya sabemos que por las coordenadas X, Y y Z, nuestro eje en Y. Ahora bien, con respecto al tiempo, ya está todo bien. Desplazamiento lineal. Acuérdense que vamos a analizar. En nuestro análisis cinemático le damos aceptar. Y esto es nuestro resultado. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro primer datos de análisis de nuestra leva. Esto es conforme, aquí vemos el resultado, el trazado de desplazamiento lineal. Como podemos ver aquí nuestra leva, como podemos observar, hace esta característica. Como nosotros vimos en los datos ya agregado anteriormente, comienza en este segmento, comienza en esta parte alta, por así decirlo, que está involucrada aquí. Primero hace lo que podemos observar, un detenimiento durante 100 grados, que es de aquí hasta acá. Luego genera una bajada de 1.5 pulgadas en 90 grados, que es el resto. Posteriormente hace otra bajada, como podemos ver, de 1 pulgada en 30 grados. Y posteriormente hace un detenimiento en el resto del movimiento, como vimos era en el anterior, que no está anotado aquí, pero está en el siguiente, que lo vamos a observar. Bueno, hace el resto del detenimiento, que es todo esto. Y por ende hace de nuevo de 0 a 2.5 pulgadas, que es la subida, como podemos ver, en los 40 grados. Y hace esto, mira, es la subida. Como podemos apreciar, si colocamos desde aquí, se mantiene constante. Luego hace la primera bajada, la segunda bajada, el detenimiento y la subida. Bueno, este fue el primero para aquí vimos el primer resultado, que fue para desplazamiento lineal. Ahora bien, vamos a ver el siguiente. Seleccionamos la categoría desplazamiento y vamos a ver la velocidad lineal. Velocidad lineal. Seleccionamos el componente en Y, recuerden. Vemos de nuestro seguidor con respecto al tiempo. Y aquí tenemos nuestro siguiente trazo. Como podemos saber, esta es la velocidad que se genera. Si nosotros le damos play, observaremos lo siguiente. Como podemos ver cómo comienza. Ok, ahí comienza constante, crea una bajada, subida, crea una bajada, se mantiene constante. Posteriormente vuelve a hacer la última subida y vuelve a bajar para comenzar el ciclo de nuevo. Ok, ahora vamos a ver nuestra siguiente gráfica. Vamos a llenar esto, el espacio. Ok.
Ahora posteriormente vamos a ver lo que viene siendo la aceleración lineal. Recuerden seleccionar el componente Y con respecto a nuestro seguidor, y esto debe estar siempre con respecto al tiempo. Ahora, como podemos ver aquí, nuestra última gráfica de aceleración, veremos el comportamiento entre la subida, la bajada y cuando se mantiene constante. Como podemos observar, mantenimiento constante, bajada, subida, bajada, constante, la subida. Y como podemos observar, nuestra leva funciona a la perfección y podemos encontrar lo que nos solicitaba. Obtuvimos el diagrama de desplazamiento, de velocidad y de aceleración. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención.